Evangelio de Mateo en el capítulo 20. Se ponen ahí sobre sus pies para leer la escritura. Estaremos leyendo Evangelio de Mateo en el capítulo 20, desde el versículo 1 y hasta el 16. Parábola de los obreros de la viña. Dice así la palabra del Señor. Mateo, capítulo 20. Parábola de los obreros de la viña. Dice así la escritura. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia de que yo soy bueno? Así los postreros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Pueden sentarse, hermanos. Parábola de los obreros de la viña. Esta parábola solamente se documenta en el Evangelio de Mateo y se documenta en la parte final del Evangelio. El Señor ya está al final de su ministerio público y sus discípulos tenían los ojos puestos en la recompensa. Esos últimos momentos del ministerio público del Señor Jesucristo eran momentos de mucha tensión, donde todo el mundo estaba haciendo sus cuentas. En el capítulo justo anterior a este, donde hemos leído la parábola, Pedro hizo una pregunta. Le dijo al maestro: maestro, ¿y qué de nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte? Y después de la parábola es que viene la madre de los hijos de Zebedeo a reclamar un lugar para cada uno de sus hijos. Todos saben que va a haber una resolución en el ministerio del maestro y están buscando sacar sus méritos. ¿En qué momento viniste tú? No, yo estoy aquí desde el principio. Yo fui el segundo que llamó el Señor. Yo fui el tercero, dirá otro. Algunos dirán: es verdad que tú viniste el segundo, pero fue 1 semana de diferencia solamente. Prácticamente tenemos el mismo tiempo. ¿Quién va a ser el primero? La lección de la parábola debía ser recibida por los primeros discípulos que habían hecho un gran sacrificio por servir al Señor desde la primera hora simbólicamente. Y ahora, junto con Pedro, se preguntan: he aquí nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos?
Pero en especial, esta parábola debería involucrar a aquellos que sienten que ya pasó su hora. Aquellos que entienden que lo mejor ya pasó. Aquellos que no se sienten dignos de recibir un denario igual que los demás, o de recibir el privilegio de trabajar en la obra del Señor. Es la parábola de los obreros de la viña, o por lo menos así se titula. Yo estoy persuadido que el centro de la parábola no son los obreros de la viña. Y por ahí comienzo a exponer el texto. Si son cuidadosos leyendo el texto, verán que el personaje principal de la parábola no son los obreros, sino el dueño. Solamente se menciona directamente en el primer versículo, pero hay un énfasis muy marcado en que él salió a contratar obreros para su viña. Y reiteradamente él dice, mi viña, la viña es suya. Es cierto, el nombre no está mal, hermano. Parábola de los obreros de la viña. Pero sobre todo es la parábola del dueño de la viña que sale a buscar obreros. El centro de esta parábola es que la propiedad de la viña es suya y no tuya. Esto es clave para entender la parábola. La viña es suya y no es nuestra. Él es el que sale, quien toma la iniciativa y no nosotros. El criterio para recompensar generosamente a sus obreros es el criterio suyo, no el criterio del mayordomo o el criterio de los trabajadores. El criterio es suyo. Y todavía no he reiterado lo suficiente que la viña es suya. Los dineros que se están prodigando son los dineros suyos y no los nuestros. El énfasis en esta parábola es que la viña es del Señor. Él administra su viña según Él quiera y recompensará generosamente de acuerdo a su corazón y no el nuestro. Esto tiene grandes implicaciones en nuestra percepción de la iglesia del Señor. Y a mí particularmente me da mucha paz. Da paz saber que la iglesia es de Cristo y no de nosotros. Da paz saber que el futuro de la iglesia del Señor no está en la mano de ninguno de nosotros. Da paz saber que Cristo está salvando y no nosotros. Da paz saber que Él salva en diferentes momentos del día. Da paz saber que la salida no fue una, sino que salió cerca de 5 veces a reclutar obreros. Yo veo esta parábola y me lleno de esperanza. Con facilidad nosotros pensamos que el futuro de la iglesia está en nuestras manos. Y cada cierto tiempo aparece un alarmista diciendo que la iglesia está en crisis, que no hay obreros, que la obra del Señor va a fracasar. La obra del Señor no va a fracasar porque la obra es de Él y Él está comprometido con esta obra. De hecho, nosotros podemos hacer la obra del Señor sin presión alguna, con tranquilidad. Se hará lo que se va a hacer porque no está la carga sobre el obrero, sino sobre el dueño. Y qué bueno es cuando el dueño está involucrado. Hay proyectos que se hacen, pero el dueño no está involucrado. Eso se hace porque hay que hacerlo. Pero qué hermoso es trabajar en el proyecto donde el dueño está involucrado, donde don fulano quiere que eso se haga. Hermano, la obra de la evangelización no avanza porque hayan unos obreros muy dispuestos o muy bien recompensados. La obra de la evangelización avanza, pues la obra es de Cristo, la viña es suya y Él está personalmente comprometido a que se haga lo que se va a hacer. Y saldrá las veces que haya que salir, para que se recolecte lo que se va a recolectar. Y hasta que el último de los elegidos sea alcanzado con salvación, el Señor seguirá salvando. Por momentos parecería que el Señor dejó de salvar. Y yo leo esta parábola y digo, no ha llegado todavía a la última hora. Mientras tanto el sol no se haya puesto, todavía hay esperanza, todavía hay salvación. De hecho, tengo mucha confianza en los obreros de la hora 11ª. Me emociona el hecho de que la composición de la iglesia no está a mi alcance. Si lo dejan a mí, yo salgo en la primera hora y digo, no, es el retazo lo que queda ahí. Denme solamente el prime de los obreros. Obreros de primera hora. Y durante muchos años en mi ministerio yo tuve en esa superficialidad de entender que la obra del Señor merece lo mejor. Los obreros más dotados, los más excelentes, los más dignos. El Dream Team del 92. A veces he deseado hacer la obra del Señor con un equipo de sueño. Tráeme a Michael Jordan, Scottie Pippen, Charles Barkley, Karl Malone. Vamos a jugar con ellos. Esto es con los trotamundos de Harlem que vamos a ganar el campeonato, hermano.
Si la obra del Señor y el reclutamiento de los obreros tuviera al alcance de nosotros, la verdad es que no avanzaría. Pues el Señor ve potencial donde nosotros no estamos mirando. Y Él recluta a quien tú no reclutarías. Yo imagino la combinilla entre estos obreros que están reclutando. ¿Y tú de qué grupo eres? ¿Del primero? Estoy aquí desde las 6 de la mañana. Los judíos medían el día, los partían en dos y medían 12 horas de trabajo mientras estaba el sol. Ellos calculaban de 6 de la mañana a 6 de la tarde y le iban poniendo a cada una de esas horas. Primera hora, segunda hora, tercera hora, cuarta hora, quinta hora. Los obreros que llegaron primero, ellos decían, nosotros fuimos reclutados, fuimos seleccionados. Nosotros no somos el despojo. Tenemos un momento de privilegio. Yo fui llamado directamente en el primer momento del día. El trabajo en la iglesia nunca cesa. Es el Señor que está salvando. Y Él no salva a quien tú y yo queremos. Él salva a quien salió a salvar. Y todos recibirán la misma recompensa. He hablado del dueño, porque el protagonista aquí es el dueño. La parábola comienza y termina con el dueño pagando, el dueño reclutando. El dueño reprendiendo, es la parábola del dueño de la obra. Pero los obreros es el centro principal, desde el versículo 2 y hasta el versículo 7. Primero, el primer grupo de obreros, dice así el versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Ese fue el primer grupo y con el primer grupo hubo una negociación. Sean perspicaces leyendo que con el único grupo que se negoció un precio fue con ese. Porque esos son los que necesitan el precio. Ninguno, siendo el primer grupo, trabaja por lo que es justo. No. Yo sé que yo sería reclutable. A mí me buscarían, yo soy deseable. De hecho, el salario que el Señor está poniendo aquí, yo me puse a investigar más o menos cómo funcionaban los salarios del mundo antiguo y si un denario era un alto precio, bajo precio, y lo que entendí es que eso era una paga razonable. No era espléndida, razonable, pero tampoco era paupérrima. Era un buen salario, pero no era un salario de lujo. Era un salario de lujo para el que entendía que no merecía nada. Ay, hermano, qué triste, pero hay cantidad de personas que entienden que realmente la salvación está a su alcance y no le agradecen tanto como la deberían agradecer. Y hay unos que entienden que un denario está más que bien, porque yo no lo merecía. Con este primer grupo se acordó un denario, se acordó explícitamente cuál iba a ser la recompensa. Fueron los únicos con los cuales se hiciera eso. Y es esperable que se tratara de los mejores obreros disponibles, pues regularmente eran los primeros contratados. El recurso humano funciona así. Te da un manojo de currículum y tú tratas de buscar. Este no, aquel sí. Pero sucede en recursos humanos que cuando tú intentas contratar a ese también lo están intentando contratar en muchos otros lugares. Y a veces no está disponible. Y tú dices, bueno, era mi primera opción. Vamos con la segunda o vamos con la tercera. Este grupo parecería el grupo de la primera opción. Y el Señor está creando un efecto. Quizás eran fuertes. Yo me imagino el conjunto de obreros. Si hay algunos que ustedes tienen la contextura, quizás eran altos. Quizás tenían experiencia, eran obreros cualificados, quizás tenían un buen carácter, quizás tenían una disposición para trabajar. Hay un grupo de hombres, hay algunos que son como echados para adelante y cuando están reclutando, él quiere que los reclutan, está buscando. Y hay algunos que no quieren ni siquiera trabajar. Quizás este grupo de obreros era el grupo de obreros que todo el mundo quisiera tener en su equipo. Son los obreros de la primera hora que trabajaron la jornada completa. Su trabajo fue el más duro. En dos sentidos, ellos lo dijeron. Trabajaron más horas y en los momentos más duros del día. El sol de las 12 le iba a dar. Además, normalmente cuando se comienza un trabajo es la parte más difícil. ¿Han notado eso? Cuando hay una tarea manual para hacer, la parte más difícil es la primera. Y uno comienza haciendo y después se dan los retoques. Ellos dirán, nosotros nos tiramos el trabajo pesado y los otros dieron los retoques. Interesante. Yo digo, Señor, ¿y por qué tú no lo buscaste a todos en la misma hora? Él quiso que los hombres sintieran esa diferencia. De que algunos probablemente vinieron más temprano y se sienten más dignos y que algunos vinieron a la 11ª hora. Él fue haciendo el efecto. Él pudo haberlos reclutado todo al mismo tiempo, pero no los reclutó al mismo tiempo, los reclutó en diferentes momentos. Él está mostrando algo. Dice el versículo 3.
saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Estamos hablando de cerca de las 9 de la mañana. Y esto hicieron casi una jornada completa. Todavía es un asunto esperable. El hombre midió mal, no calculó los obreros que necesitaban y volvió a buscar. De hecho, la diferencia en horaria no es tanto. Ellos van a tomar casi una jornada completa. No hay problema que vengan, que todavía lo integramos. Estos hombres quizás son de segunda, pero dicen, somos casi de primera. Vamos a trabajar casi lo mismo. A nadie le hace ruido que alguien llegue a las 9. Está bien, hubiera sido chulo que venga desde temprano, pero todavía falta el trabajo fuerte. Esfuérzate. Con ellos no se acordó precio. Es probable que ellos no se sintieran merecedores, sino nosotros realmente no nos han reclutado. Vamos a trabajar por la comida. Que nos den, aunque sea con qué comer. Tercer y cuarto grupo de obreros están en el versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. Y aquí el asunto se complica. ¿Por qué esta es la hora a la que nadie lo contratan? Si pasó ya la media mañana y usted no está en la viña, usted no va. Busque qué comer. Un horario poco convencional para reclutar obreros. En el tiempo de nosotros sería como el mediodía o las 3 de la tarde. Y si se trabaja hasta las 6, a nadie lo contrata en ese momento. ¿Cómo que usted me digan que le contrataron el 22 de diciembre? Muy raro. No, hay unos días en diciembre que el que no tiene trabajo ya sabe que se quedó para el año entrante. Usted no va para la fiesta de Navidad. Sería raro que una persona se estrene en el equipo en la fiesta de Navidad. Muy raro. Y sería muy extraño que una persona no lo estén contratando al mediodía y a las 3 de la tarde. A partir de este momento hay problema en la parábola. Esto es lo inverosímil. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. A partir de este momento, su entrada a la viña llamaría la atención. Ya aquí lo ficharon, lo marcaron. Y esa gente que están entrando. El que llegó a las 9 no hace ruido, porque llegó a las 12 o a las 3 lo están mirando. ¿Y ellos? Ajá. Ah, pero me hubieran dicho que yo vengo a esa hora. Pero la parte más importante ya pasó. Y aquí cargamos lo que hay que cargar, cortamos lo que hay que cortar, limpiamos lo que hay que cortar. ¿Ya que vienen ellos? No, que el dueño lo trajo. Para el grupo estándar, el grupo del primer lote, estos eran los bonitillos. Ah, esos son los bonitillos que vinieron de que a trabajar. A trabajar vinieron ellos a las 3 de la tarde. Y ellos saben que hasta las 6. Pues esto es una viña, no es a Serenia que venimos para acá y a trabajar. No, el Señor es genial haciendo ese efecto en nosotros. No que sintamos la diferencia. Recuerden que Él está dando una lección espiritual. Y es la lección espiritual que no importa el orden, que como quiere recompensa. Que no importa el momento, que todavía Él sigue salvando. Y le está hablando a Pedro y a sus condiscípulos que están reclamando sus méritos, porque nosotros llegamos más temprano. El quinto grupo ya es escandaloso. Dice el versículo 6. Y saliendo, si el grupo anterior hizo el efecto, el grupo del mediodía y de la 3, esto parece una locura. ¿Te imaginas? Usted llegó a las 6 de la mañana, se bebió el café y vamos a trabajar, y ve que vino alguien a las 3 de la tarde, y te dice, bueno, pero cuando usted ve que llega alguien a las 5 de la tarde, y le van a pagar, es un efecto que el Señor está creando en nosotros. Y saliendo cerca de la undécima, de la hora undécima, 5 de la tarde aproximadamente. Recuerden que se trabajaba hasta las 6. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ay, pero no me lo pregunte. No, eso es duro. El desempleo es una cosa terrible. La gente piensa que el desempleo es solamente un asunto económico, pero no es solamente un asunto económico, es algo que afecta a la autoestima. Estás en tu casa mirando el techo, la telaraña,
los animalitos que cruzan y todo el mundo trabajando y tú aquí como que nadie te llama. Entonces, no manda, hermano, cuando usted ha mandado unos cuantos currículos y todavía no le ha llamado, usted se comienza a sentir como poco valioso. ¿Y qué es lo que pasa? Y a fulano lo llamaron ya y a mí no me llaman. Ahí el Señor se lo preguntó. Halló a otro, estoy en el 6, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Pero tú sabes, yo me eché un chin para adelante y tú no me llamaste. Yo estoy desde la mañana aquí. Y tú te llevaste a fulano y después te llevaste al otro, y después te llevaste al otro que vino conmigo y es de mi barrio y a mí no me llamaste. ¿Y por qué tú estás aquí desocupado? Porque no me han llamado, respondieron ellos. Le dijeron, versículo 7, nadie nos ha contratado. Ese nadie importa mucho, porque mira, por aquí vino mucha gente contratando y nadie me ha contratado. Y quiero que lo sintamos. Que sintamos que Él está por llamar al que nadie llamaría. Y está por buscar al que nadie buscaría. Este grupo es el centro del asunto. Los obreros de la hora undécima. Todo el mundo sabe que si nadie los contrató, alguna razón tendría. Eso es extraño, de que no, que ya han contratado cantidad. Solamente este hombre ya ha venido 5 veces y no los contrató. Y no es la única viña, y de las otras viñas también vinieron y nadie los contrató. ¿Y por qué nadie los contrató? Tú comienzas a inferir, ¿algún problema tendrán? Quizás sea algún defecto físico. Ay, ¿por qué nadie te contrató? Hay que decírtelo. Quizás era débil, cojo, manco, lento, torpe, tonto, iletrado. Estoy creando el efecto. Si a usted le dieron las 5 y nadie se lo llevó, revise. No, es que no me vieron, de verdad. Quizá algún defecto de carácter. ¿Y por qué no? ¿Y por qué que no te dan trabajo? Porque es mal mandado. Y al mal mandado nadie se lo quiere llevar, por lo menos de primero. Si hay que trabajar, no lo llevamos, pero de primero no. Quizá defraudó a otro dueño. Quizá se peleó con el capataz, con el mayordomo. El mayordomo dijo, a fulano no me lo vuelva a traer. No, esos son los obreros de la hora undécima. Lo que nadie quiere. Quizá tenían poca iniciativa. A mí me dio duro eso, hermano, cuando yo interioricé que hay gente en esta tierra que realmente no quiere trabajar. Y algunos están aquí esperando la hora undécima, nadie me llama. Es que cuando vinieron a llamar, probablemente tú echaste para atrás. Y ese es el problema por lo cual no te llaman, que no quiere trabajar. Miren, todo el mundo sabe que el trabajo que no se hizo antes de las 5 ya no se va a hacer. Entonces parece un desperdicio. Póngase usted a pensar en su trabajo. Lo que no se hizo a 1 hora del día, que usted sabe que eso no se va a hacer, que no va a marcar la diferencia. Llega un momento que no está esperando ponchar. Claro, hay una hora que no es de que para llamadas complicadas, para temas, no, ya es cerrando, que estamos. Aún entrenarlos o inducirlos ya es un problema. A las 5 de la tarde, ¿tú quieres que te enseñemos qué es lo que vamos a hacer? Ya no hay tiempo. Sin embargo, este grupo nos da mucha esperanza en el evangelismo. Nos muestra que aún aquellos que no parecen dignos también pueden alcanzar salvación. Este es el grupo hermoso de gente que se parece a nosotros, de gente que no se siente digna, de gente que otra institución no lo reclutó, de gente que no sería la primera opción. En este grupo hay mucha esperanza. Yo sé los argumentos que la gente tiene para no venir a Cristo en este momento. Ellos miran alrededor y dicen, pero ¿cómo yo me voy a decir que yo quiero ser cristiano? Si yo miro alrededor, yo me doy cuenta que los mejores ya están ahí. Y yo no soy parte de ellos, yo no me siento parte de este grupo, yo no pertenezco. Es que no es que tú te sientas parte, que tú parezcas parte de este grupo. Es que si el Señor te llamó, tú vas a trabajar en la viña y vas a recibir tu talento. Ambas cosas. No, es que mira, esto tiene un nivel muy alto, la gente aquí, no. Otros dirán, yo soy viejo, ya yo tengo muchos años. Y de verdad, ¿qué yo voy a hacer? Que entregando mi vida a Cristo en este momento de la vida. Hay gente que mira su pasado y dice, ya se me fueron los primeros años, ya mis años mejores pasaron. Ya esto se ve como hasta feo. Después que yo he desbaratado mi vida en el mundo, venir a entregarle mi vida a Cristo, de verdad. Cualquiera se burla de eso y dice, no, a mí me entraron los años ya.
¿Y para qué? Otro dice, yo no soy bueno en nada. Nadie me considera. Yo no soy la primera opción. Cristo te puede dar una oportunidad. Lo que estoy mostrando es que el Señor se goza en salvar a aquellos que parecen ser menos probables. Y que los argumentos sobran cuando te está siendo confrontado con la voluntad que tiene el dueño de la viña de salir a buscar uno más. Puedo pasarme aquí, hermano, la tarde dando argumentos. Miren, es que yo no sé cómo hacerlo, yo no tengo experiencia, yo soy letrado, indocto, yo soy un lego en toda la doctrina. Eso que ustedes conocen, ustedes saben buscar rápido en la Biblia, yo no sé buscar en la Biblia. También esto es para ti. Te he estado mostrando que hay espacio. Mira que yo siento que Dios me llamó en un momento de la vida. Yo dije que no. Pero allá por los 70 yo sentía el llamado de Dios sobre mi vida. Yo sentí que se me fue la guagua ya. No hay para mí esperanza. Ay, qué hermoso es saber que el Señor sale y vuelve a salir las veces que hagan falta. No, es que yo iba a ser salvo, tú sabes. Pero no respondí en el momento. Pues responde ahora, es lo que estoy mostrando. Ya no hay tiempo de que yo me gane la recompensa. ¿Para qué vamos a ir a trabajar y que a las 4 de la tarde? Ya no hay tiempo. Por mucho que yo trabaje, por mucho que me esfuerce, ya no da el tiempo para que me den nada significativo. Ven y hazlo, que se te dará lo que es justo, dijo él. Otro dirá, es que yo estoy marcado, a mí no me dan trabajo, pero yo sé qué es lo que pasa. Algún pecado, alguna experiencia en una iglesia, problema familiar o matrimonial, enredado. No, mira, que mi matrimonio no es como el tuyo, tú no sabes, yo estoy luchando. También para ti hay esperanza, lo que te estoy mostrando. El Señor salió a salvar. El cierre de la parábola es un cierre imprevisto. Y aquí es que el Señor va a mostrar la hermosura de la salvación. Dice el 8. Cuando llegó la noche, el Señor de la viña dijo a su mayordomo, la noche para ellos eran las 6 de la tarde, cuando se ocultaba el sol. Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y aquí el asunto se comienza a complicar. No solamente llegaron a las 5, sino que le van a pagar primero que a mí. Está haciendo un efecto, hermano. Yo sé que él me va a pagar, pero ¿por qué le está pagando a él primero? El orden en que comenzó a pagar estaba anunciando que aquí hay algo, que hay algo raro. Entonces, para colmo, dice el 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, los que trabajaron de 5 a 6, recibieron cada uno un denario. Y parece que no dijeron nada. Mano, que no hay nada que decir. Aquí está el problema, es que la gente le están dando lo que no merece y quieren levantar un argumento. Que parece un argumento de mucha humildad y lo que hay detrás de eso es soberbia y quererte ganar algo que tú no te puedes ganar por tus propios medios. Cuando usted le preguntan por qué usted es salvo, guarde silencio. ¿Y tú, cómo te ganaste la salvación? Vámonos. Es que tú no te has ganado la salvación, tú sabes que trabajaste 1 hora. Y no solamente trabajaste 1 hora, sino que eres un obrero poco cualificado, poco diligente. Tú eres el retrojo del mundo y a ti te salvaron y trabajaste 1 hora. Porque no es que tú eres la superestrella de que en 1 hora tú haces una jornada con jornada completa. No. Es que tú no eres un super obrero, sino que eres de lo peorcito y a ti te han salvado y te han pagado un denario. Y lo que hay que hacer es guardar silencio. Yo mismo vi eso y yo dije, check, esa actitud hay que replicarla. Porque cuando yo llegue a la presencia del Señor y esa puerta se abre, hermano, yo no voy a pedir que me busquen en los libros y demás. Si me dejaron entrar, yo entro. Dije, no, déjame contarte la historia de mi vida. Yo no te voy a contar ninguna historia. Yo estoy adentro, ya. Ahí es que la gente daña el asunto. Él está en la presencia del Señor, la puerta se abre. ¿Dónde están los libros, los videos? Déjenme explicarle. Yo quiero decirle cómo yo fui salvado. ¡Entre! Que a usted le están dando lo que usted no merece. Y usted, por mucho que justifique, no va a poder demostrar que usted merece la salvación. Esta gente se quedó callado y recibió su denario. Y yo lo entiendo. Alguien dirá, no, mira eso. Lo que había que decir ellos, yo en el lugar de ellos diría, no digan nada.
Señor, eso no es justo que tú me recompenses con tanta generosidad. Un denario es demasiado. ¿Tú sabes que fue una hora que yo trabajé? Sí, él sabe. Hay gente que cree como que están engañando al hombre. Dice, no, que ya nadie sabe mi historia. El Señor conoce tu historia y aún así te salvó, es lo que te estoy diciendo. Gracias, lo que hay que decir, ya. Y mañana, a primera hora, cuando aquí estamos. Gracias, Señor, gracias. No hay nada que nosotros merezcamos de Dios. ¿Sabes lo que merecía? No se lo están dando, le están dando lo que no merecía. Un talento completo. Y ahora vienen las expectativas defraudadas. Dice el 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Ahí está el problema, hermano, de la salvación, que la gente comienza, ahí eso es el problema de Pedro, que Pedro quiere sacar la carta de los méritos. Señor, ¿qué hay para nosotros? Se lo hemos dejado todo y te hemos seguido desde el primer momento. ¿Y qué hay de nosotros, que no somos como el joven rico que se fue? El tema es que vino un joven rico delante del Señor y él se fue. Y cuando el joven rico se fue, mucha gente se entristeció. Y Pedro aprovechó que el joven rico se había ido y le dijo, hey, Señor, nosotros no nos hemos ido. Aquí estamos. ¿Qué hay de nosotros? Y el Señor le dijo que hay recompensas por nuestro trabajo para él. Dijo, no hay nadie que haya dejado, padre, madre, que no reciba 100 veces más. Y después le dijo, y la vida eterna. El Señor no está hablando aquí de las recompensas secundarias, está hablando de la vida eterna. Lo que está mostrando es que en cuanto a la vida eterna, no importa el momento en que tú has llegado, tú vas a ser salvo. Prediqué 2 sermones anterior a este. Un sermón de un hombre que rompió los graneros y que buscó las cosas terrenales y que el Señor le dijo, necio, vienen a pedirte tu alma. Y después mostré que hay que hacer tesoro en los cielos y no aquí. Ahora yo quiero mostrarte que por mucho que tú te esfuerces, tú no le vas a añadir a tu salvación 4 pulgadas o 5. Ya tú eres salvo y tú no vas a ser más salvo de lo que tú has sido. Es un talento lo que hay. Salvación. No, mi salvación es más grande, es más chiquita. La salvación no se recorta, esto no se porciona, esto se recibe. Y ya. Y tú eres salvo y yo soy salvo. Esa es la cosa más importante. Y con relación a la salvación, cualquier otra recompensa es un asunto muy secundario. Y quizás es verdad que no te toque lo demás, pero tú eres salvo y salta en un pie que tú no merecías salvación. Y aquí estamos. Estos representaban a los primeros discípulos del Señor, comenzando por Pedro. Y este fue el primer reto que enfrentó la iglesia del Señor en el libro de los Hechos. Pues el Señor salió a salvar un grupo de gente después que lo había salvado a ellos. Y lo salvaba rápido y eran integrados en la iglesia. Y aquellos que eran judíos y que tenían muchos años comenzaron a sentir ese resquemor de cómo va a ser que ahora la salvación como que se lo están dando así a tiro pa' y que todo el mundo va a ser salvo. Y allá se salvó, y allá se salvó. Se están salvando muy rápido. Espérense. Esto no es un relajo. Se llama gracia. El Señor integró a los gentiles, hermano. Y a Pedro, eso le fue un cortocircuito en la mente. Gentiles, no circuncidados, y recibieron el Espíritu Santo. Hasta el Espíritu Santo se lo están dando. ¿Saben qué hizo el Señor después? Salvó a Pablo, Saulo de Tarso. Y eso fue una controversia en la iglesia, recibir a Saulo de Tarso. ¿Y qué hace él aquí? ¿Qué hace él aquí? Ese es el de la hora 11. Saulo es de lo de las 11. Y así mismo decía. Y después, como un abortivo, decía él, se me apareció a mí. Saulo era el hombre que decía, yo no tengo mérito alguno. Yo he perseguido la iglesia del Señor. ¿Sabe que Pablo no tuvo el ministerio público del Señor? Saulo no caminó con el Señor, no se recostó en él. Saulo, él no era de los primeros, él no tuvo una transfiguración. Saulo no presenció físicamente la crucifixión de Jesús. Saulo fue salvado tiempo después. Cuando fue salvado, el Señor hizo que el postrero sea el primero. La mayor parte de los textos del Nuevo Testamento fueron escritos por ese que era Saulo de Tarso, se llama Pablo. Entonces, ¿por qué no le escribió Juan? ¿Por qué no le escribió Mateo? Hermano, que el Señor hace que los últimos entonces vengan de primero. Aunque nosotros no lo querramos admitir, adentro del ser humano natural está la tendencia a buscar por sus méritos la aprobación de Dios. Y eso es un asunto muy humano, que tú entiendes que el que se esforzó mucho, su salvación debe tener como los detalles. Ay, te la van a dar igual. Y la salvación mía va a ser igual así que la salvación de Pedro y la salvación de Pablo y de Mateo y de Juan, igual.
nos visita la tentación de hacer castas de discípulos. Aquí los discípulos de la primera hora. ¿Y para qué que tú quieras hacer casta? Porque tú entiendes que haciendo grupitos como que va más grande. Es igual. Salvación es salvación. Las recompensas particulares de Dios son una realidad, pero la salvación es el mayor bien de todos. Y no es una recompensa, sino una gracia. Tú no eres recompensado por salvación, tú eres salvado por gracia. No me sorprendo, hermano, encontrar creyentes que han sido salvados por gracia que todavía siguen pensando en obras. Y tú le preguntas, ¿por qué tú vas a ser salvo? Porque yo abandoné tal pecado. Porque tengo tantos años en el Señor. Es porque yo hice una oración en tal sentido. Un predicador estaba predicando acerca del ladrón en la cruz y es un predicador muy curioso y yo me reía. Y él dice que el ladrón en la cruz, cuando llegó allá, le preguntan, ¿y usted viene? Sí. Y dice el ángel, déjame hablar con mi supervisor, pues eso está medio raro, que dice que el ladrón quiere entrar. Espéreme ahí, y voy a hablar con el supervisor, y vienen los dos. Y le preguntan, ¿y usted conoce la doctrina de la justificación? Y el ladrón dice, ¿qué? ¿Y la suficiencia de la escritura? ¿Usted cree en esa doctrina? ¿Qué? Eso no es mío, eso no es el predicador decía, dice él. ¿Y por qué usted cree que debe entrar? ¿Sabe lo que le dijo el ladrón en la cruz? Porque el hombre que estaba en el centro, al lado mío, me dijo que venga. Mano, el ladrón en la cruz, es verdad que él todavía era el ladrón en la cruz. Él no fue regenerado, él no fue santificado, su vida no fue transformada, no hubo testimonio, no hubo fruto. Lo que hubo fue decreto. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él hoy estuvo con el Señor en el paraíso. Pero no ha leído la Biblia completa, espérate. Pero no se ha sacrificado, él no hizo nada por el Señor. Si nos lo dejaran a nosotros, lo desmontamos, le quitamos los clavos, lo mandamos a la viña. Cánsamelo un poco allá, que no le robe la cartera a nadie. Y cuando esté listo, entonces que venga y que toque la puerta a ver si le abren. Hermano, eso no es así. La salvación se recibe por gracia. Salvo y ya lo que te están diciendo. Amén. Que abandone cualquier expectativa de obra. Esta parábola ilustra una doctrina, que es una doctrina escandalosa. Se llama la soberanía de Dios en la salvación. Eso es escandaloso para el hombre natural. Sobre todo para los obreros de la primera hora. Para el que tiene mucho tiempo. El que tiene mucho tiempo no quiere que esto sea soberano. Él entiende que él es más sabio que el dueño de la viña. Y quiere usar los recursos de Dios como si fueran suyos. No, él no, porque no se lo ha ganado. Se llama la soberanía de Dios en la salvación. Y eso escandaliza al hombre natural. Se refuta a quien predica esto intentando vincularle con algún maestro. No, mira, que él está pasando mucho tiempo con esa denominación y él ahora dice, y le ponen el nombre de algún predicador que haya predicado eso. Hermano, es una doctrina cardinal en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor eligió a uno soberanamente y rechazó a otros. Yo le pregunto a usted, ¿y por qué Israel? Y usted me dice, porque ellos eran mejores. ¿De verdad? Lea el Antiguo Testamento y dígame que Israel es mejor que los otros pueblos. Cantidad de pueblos mejores que Israel. En mucho sentido. ¿Y por qué el Señor elige a Israel y no a los otros? ¿Por qué Israel y no Persia? ¿Por qué Israel y no Babilonia? ¿Por qué Israel y no Egipto? Porque de ellos el Señor quiso tener misericordia. La doctrina de la elección tiene un sesgo enorme. El Señor ha estado eligiendo a uno, eligiendo a otro, y dejando a los otros, y dejando a los otros, y dejando a los otros. Señor, pero inclúyelos a todos. Él quiso a Jacob y a Esaú no. ¿Y por qué David? Yo de niño hacía el esfuerzo de justificar los personajes bíblicos porque me lo enseñaron en la escuela bíblica como que eran buenos, eran estándar. Decía, mira, no es así, porque lo que pasa es que no es, hermano, no es tampoco. Abraham no. No salga a buscar los patriarcas, los reyes de Israel. Sí, déjame explicarte por qué David sí. De verdad, David sí. No dan. Solamente hay uno que es justo, solamente hay uno que es bueno, se llama Cristo. Y ese imputa su justicia sobre ti. No trata de buscar personajes bíblicos que brillen, que el único que brilla y no pierde, no se vuelve opaco, es Jesucristo. Yo puedo entender esto, hermano, por revelación, pero yo no puedo entenderlo completamente, ni emocional, ni en lo intelectual. No llego ahí.
Usted me explica la soberanía de Dios en la salvación. Y yo tengo que explicar eso porque lo recibí. Pero mis emociones naturales, caídas, son como las emociones del primer grupo. Yo realmente entiendo que no lo merecen. Y después digo, lo merecen. Y cuando le dan el denario, me muerden. Se lo dieron. Oh, gloria al Señor. Yo soy de aquello, hermano, cuando veo obras de salvación, digo dentro de mí, ok. Y se me sale ahí un chin que digo, hay que esperar a ver si da fruto. ¿Qué? ¿Que se convirtió fulano? No, hay que esperar a ver si persevera. Mírense. Porque no quiero conceder el hecho de que mi Dios es muy gracioso. De que Él es bueno y salva, hermano, a quien quiera salvar. Yo digo por definición, hermano, que si Dios es realmente santo, perfecto, justo y bondadoso, yo no sé eso, porque yo haya probado eso en mi emoción y en mi intelecto. Él se reveló así, yo lo acepto como algo que se me dio. Yo lo anoté, hermano, yo puse mi nota. Yo sé que algunos maestros se sienten capaces de explicar el orden de la salvación y los pormenores de la salvación, las palancas que se mueven en el corazón de Dios que le impulsan a mostrar su gracia sobre los hombres. Por mi parte, yo reconozco abiertamente mi perplejidad y no tengo priorito alguno en reconocer que aun siendo yo objeto de la gracia, me considero incapaz de comprenderla cabalmente. Yo sé que he sido salvado. Sé que he sido salvado por gracia, pero ignoro abiertamente por qué yo, por qué ahora, por qué no otros, o por qué todavía no otros. Usted me muestra a mí al lado de otro ser humano, yo digo, ¿por qué a mí y no al otro? Entonces, no, que tú eres mejor que él, mira, tú vas a ver que tú, y yo digo, ¿de verdad? Pues yo me conozco. ¿De verdad? ¿Tú eres mejor? De hombre a hombre, la media de los hombres es mejor que nosotros. Nosotros hemos sido traídos a Cristo por gracia. Cristo explicó la doctrina, hermano, y lo explicó de manera muy sencilla, la soberanía de Dios en la salvación. Escucha lo que dijo Cristo en el versículo 15. Dijo él, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Esa es la explicación. Podemos argumentar muchas cosas, hermano. ¿Cómo te explica la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación? Leyendo Mateo capítulo 20, versículo 15. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Es mío. Así él explicó la doctrina. ¿Qué explicación para la doctrina? Entonces, no, explícame tú la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación. Y usted le lee Mateo capítulo 20, versículo 15. No me es lícito hacer con lo que quiero, con lo mío. Miren, la generalidad de los hombres está muy ok con la soberanía de Dios sobre su creación. Nadie cuestiona la ley física. La gravedad, la velocidad de la luz, la ley de la termodinámica, nadie está cuestionando eso. Yo no he visto ningún foro mundial de que vamos a debatir ahora por qué razón la ley de la termodinámica funcionan como deben funcionar. Uno asume humildemente que Dios diseñó la creación y que Él estableció esas leyes y no le cuestionamos. No, mira, yo creo que deberíamos cambiar el diseño y que la gravedad no debería funcionar así, sino esa. Por los hombres se sienten en la capacidad de rebatir el justo juicio de Dios en su salvación. No, mira, realmente Dios lo quería salvar, pero lo que pasó fue otro. Estése tranquilo, hermano, usted está tratando de ayudar a Dios y Él no tiene problema en decirlo. A mí me llama la atención que no Él dice, ay, no, mira, déjame explicarte, que es que yo estaba en una necesidad. Él tenía un familiar enfermo y por eso fue que yo le di el dinero completo, pero entiende que Él se lo merecía. No, Él lo que está diciendo es mío. La viña es mía, el trabajo es mío, y yo te pagué a ti lo que te correspondía y a Él. ¿Y sabes qué es lo que le correspondía a la mayoría de los hombres? A la generalidad del ser humano. Y realmente el Señor se lo dio, la muerte y el castigo eterno. Y hay creyentes que entienden que ellos no merecían ni la muerte ni el castigo eterno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Es lo que dice la palabra. Tú estás destituido. No, mira, es que realmente yo no me perdí tanto. Yo estaba más o menos perdido. Tú estabas perdido en tu delito y pecado y a ti el Señor te salvó por pura gracia, lo que estoy mostrando. La generalidad de los hombres entiende que ellos pueden juzgar a Dios. ¿Y por qué Él salva al otro? ¿Y por qué Él salva? Hermano, lidia usted con Romanos capítulo 9. Eche usted ese pleito. Romanos 9, del 13 en adelante, como está escrito, a Jacob amé,
mas a Esaú aborrecí. Y él explica que esto es aún antes que ellos hayan tenido la oportunidad de actuar en un sentido o el otro. Desde el vientre de la madre ya el Señor estaba eligiendo a unos y desechando a los otros. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Él le responde, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Es lo mismo. ¿Acaso no puedo hacer lo que quiera con lo mío? Lo que él está diciendo. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Hay gente que quiere presionar a Dios para que se compadezca de uno y no de los otros. Estate quieto, que Él lo hará. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y alguien dirá, yo no lo entiendo. Yo no entiendo a Dios. Eso está mal, dicen otros. Ese Dios no es justo. Y él mismo le responde en el versículo 20. Mas ante, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué lo has hecho así? Deja de cuestionar a Dios, hermano. Y reciba sencillamente la doctrina de la soberanía de Dios en su salvación. ¿Cómo se ve en esto el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que hemos sido reclutados por el Señor en el último momento del día. No a causa de nuestros méritos, sino por absoluta gracia, y que al final recibiremos la misma recompensa que los que habían venido primero. No porque hayamos trabajado más o igual que ellos, sino a causa de la justicia de Dios que en Cristo ha sido imputada a nosotros. Eso es lo que hace singular la salvación de nosotros. ¿Qué es lo hermoso de tu salvación? Que tú no pudiste comprarla por tus propios medios, sino que es un regalo que recibimos de Dios. Oro por cualquier persona que piense que para él no hay esperanza. Oro por aquellos que no se sienten dignos. Oro por algún obrero de la hora 1/10 que pueda decir, Señor, yo he desperdiciado mucho. Pero aquí estoy. Recibirás lo que sea justo.